Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Este día te voy a enseñar una receta especial para todos mis amigos que sienten que el dinero no les rinde, que sienten que el dinero lo gastan sin saber en qué. Esta receta que les voy a enseñar el día de hoy es para curar su dinero, para que el dinero esté completamente curado. ¿Por qué no te alcanza? Porque el dinero está salado, entonces tienes que limpiarlo. Cada vez que tú tienes energía negativa y te llega dinero o lo tocas, lo salas. Por eso es que no te abunda, se te acaba rápido, se va como el agua. Así es que con esta sencilla receta vas a aprender a limpiarlo para que te rinda y comience a multiplicarse, llamando a otros billetes, llamando más dinero para ti. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a necesitar? Un poco de aceite de bebé, aceite de cocina, de cualquier tipo, una moneda que esté en circulación en tu país y un bote de vidrio transparente con su tapa. Muy bien amigos, comencemos. Primero, vamos a hacer una mezcla muy fácil para limpiar nuestro dinero, para quitarle la salación. En este caso vamos a aplicar un poco de aceite de bebé. La vamos a meter en el frasco. Recuerda de aplicar suficiente, por lo menos un dedo de altura. Asimismo, le vamos a aplicar aceite de cocina. Puede ser cualquier tipo de aceite que tengas en tu casa. Y vas a aplicar otro dedo de altura para que estén más o menos en la misma cantidad. Y asimismo dejamos caer la moneda. ¿Por qué es tan importante la moneda? Porque su solidez va a impregnar los dos aceites. Y de esta manera vamos a hacer nuestra mezcla de los dos aceites. Ya que esté así, entonces ya lo puedes tapar. Y vamos a comenzar a hacerla girar hacia la derecha para que la moneda vaya rebotando y vaya mezclando muy bien los dos aceites que son producto de la naturaleza. Por eso la energía está concentrada. Esa es la importancia de este maravilloso aceite para quitar la salación a nuestro dinero. Vamos a tener que poner nuestra mente en conjunto con el universo para que esta mezcla que acabamos de hacer trabaje donde tiene que trabajar. Estos aceites combinados son un verdadero imán para atraer el dinero. Y ya que tenemos esto así, consigues un dispensador. Puedes ponerlo en un bote plástico, puedes dejarlo acá, o lo puedes poner en algo que tenga atomizador, que tenga spray, para poderlo aplicar en tu dinero. O también lo que puedes hacer es destaparlo y untar uno de tus dedos para comenzar a limpiar tu dinero. Ahora te muestro cómo se hace, cómo vamos a limpiar nuestro dinero, para que se le quite lo salado, la mala energía y nos rinda, que se multiplique, que nos traiga la abundancia. Así es que vas a agarrar todo el dinero que tengas a la mano. Y antes de tocarlo con este maravilloso aceite, primero lo vamos a ordenar. Recuerda que el dinero tiene que estar ordenado. Siempre vas a poner los billetes más altos abajo y los de menor valor arriba. Tienen que ir en orden. Si tienen caras, tienen que ir con la misma cara viendo al mismo lado. Siempre te tiene que estar viendo a ti. Cuando ya lo hayas ordenado, entonces ya es tiempo de hacer este maravilloso procedimiento. Te untas con un poco de aceite y te lo pasas en las manos. Luego, sin tocar el dinero, vas a poner las manos en dirección hacia él y te vas a concentrar en una luz imaginaria, en una luz del universo que va a cubrir estos billetes. Imagina que de tus manos sale una luz muy brillante y la vas a dirigir hacia tu dinero. Imagina que la luz cubre completamente este fajo de billetes. Con esto ya le estás quitando la salación, ya le estás pasando la buena energía
que viene del universo. Y nos vamos a concentrar por algunos segundos en esa energía para que penetre en estos billetes. Asimismo, pueden decir la oración que ustedes quieran, que ustedes sepan. Cuando ya pasaron algunos segundos, nuestras manos ya están listas para curar nuestro dinero. Es importante que todos los días que llegue dinero a tu casa o a tus manos, hagan lo mismo, así sea un billete o mucho dinero. Y ahora que ya está listo nuestro dinero, lo que sigue es que vamos a tomar un poco de aceite. Puede ser con un dedo, así como te estoy mostrando acá. Lo vas a hacer así, lo vas a pasar, lo vas a calentar entre tu dedo índice y pulgar. No tiene que ser mucho, tiene que ser una cantidad muy mínima. Agarramos nuestro billete y lo vamos a pasar por una de las orillas, así como te muestro acá, mientras dices, gracias por llegar a mí, multiplícate y regresa a mí. Lo vas a decir 3 veces, gracias por llegar a mí, multiplícate y regresa a mí. Gracias por llegar a mí, multiplícate y regresa a mí. Cuando ya no tengamos aceite, vamos a tomar otro poco y haremos lo mismo con el siguiente. Y si aún tienes, entonces lo vas a hacer también, con cada billete, diciendo 3 veces la misma oración. Gracias por llegar a mí, multiplícate y regresa a mí. Y así lo harás sucesivamente, con cada billete. Recuerda, cuando tus dedos estén completamente secos, entonces agarras otro poquito de aceite. Lo calientas de esta manera y lo pasas 3 veces. Tiene que ser en una de las orillas largas del billete, con la cara viendo hacia ti. De esta manera vamos a curar nuestro dinero para que nos rinda, para que se regrese este dinero multiplicado, para que cuando gastemos venga mucho más. Una cosa bien importante cuando ustedes vayan a pagar algo, ya sea si están usando tarjeta, monedas o billetes, tienen que curarlos. Recuerda, tienes que curar las monedas, tienes que curar tu tarjeta de crédito, de débito, etc. Recuerda hacerlo siempre en una orilla, sin dañarlo. No tiene que ser mucho, tiene que ser algo leve. Ahora te voy a decir un pequeño secreto. Cuando ustedes vayan a pagar algo, van a usar su mano izquierda. Con esta van a entregar su dinero, el que están gastando, que están pagando, para comprar cualquier cosa. Y el cambio que ustedes reciban de la mano de la otra persona, lo van a tomar con la mano derecha. Eso es bien importante, pagar con la izquierda y recibir con la derecha. Y ya verás que tu vida va a cambiar para mejorar. Y recuerda, este aceite lo tapas y lo guardas en un lugar oscuro, siempre con la monedita adentro. Cuando se acabe, ya puedes volver a realizar el mismo procedimiento de unir los 2 aceites con la moneda. Puede ser la misma o la puedes cambiar. Recuerda que el frasco lo puedes conservar, al igual que la moneda. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.